Bueno, compañeros, compañeras, en primer lugar, agradecer a José, a Feliz, al resto de los compañeros por siempre invitarme en una construcción colectiva que vienen llevando adelante, de la cual me siento obviamente parte porque venimos hablando con José y con el resto de los compañeros y compañeras hace rato. Yo siento que acá están mis compañeros, no lo digo en sentido figurativo, no lo digo para cumplir o para quedar bien. Siento que acá están mis compañeros porque son los compañeros con los que comparto una visión política. Una visión de futuro, un proyecto político. Así que para mí siempre es un gusto. Venimos recién, con varios compañeros que andan por ahí, de San Vicente, de inaugurar varias obras, de recorrer varias obras, de hacer un festival para los pibes y para las pibas. Ahora en un ratito salimos para Zárate, para otro acto que vamos a tener ahí con la compañera Propato, candidata a intendenta, pero no me quería perder de estar acá, charlar un rato, escucharlos. Ustedes me decían, te queremos escuchar, yo los quiero escuchar a ustedes porque siempre aprendo de todos estos compañeros y compañeras que militan en la calle, que laburan, que llevan adelante proyectos productivos, como la compañera el otro día, que lamentablemente no pude ir a Pedro Luro, estaba en la zona, pero yo me tuve que ir al puerto de Coronel Rosales y después a empezar una obra de una plaza que nos habían pedido los chicos de ahí de Coronel Rosales, así que me perdí la inauguración, pero voy otro día, pero bueno, lo importante es que fue el gobernador, decía José, repasaba, creo que conté bien, José, 11 organizaciones son, 11 organizaciones que se están dando encuentro acá para debatir proyectos de país, para cargar pilas, para salir a militar la boleta completa de Unión por la Patria, y yo le decía, hay que definir esto, esto es un colectivo, necesita un nombre, será un frente, será una corriente, necesitamos arriar esas banderas, una identidad común probablemente dentro de la diversidad que expresan ustedes, dentro de los distintos sectores que representan. Me parece que es una tarea que, José, me parece que la tenemos que discutir y cuenten obviamente con el gobierno de la provincia para trabajar en conjunto, para articular permanentemente como lo venimos haciendo todo este tiempo. Quiero hablar de 2 o 3 cosas, me parece importante hablar ante ustedes de 2 o 3 cosas, desde el punto de vista del gobierno de la provincia, del grupo político de Axel y sus compañeros y compañeras que venimos debatiendo varias cuestiones, sobre todo ahora en tono electoral, dado que estamos en el medio de una campaña electoral muy compleja, muy difícil, pero no lo digo como conformista, podría haber sido mucho peor. Quiero hablar un poco de las elecciones, de los resultados, de lo que pasó inmediatamente después de las PASO y de lo que está pasando hoy, en este momento y en la perspectiva de las próximas semanas antes de las elecciones. En primer lugar, en términos de resultados, y sabiendo muchas de las cosas que decían acá los compañeros, José, el resto de los compañeros, que de alguna forma nuestra fuerza política, nuestro frente político no ha podido, y en algunos casos no ha sabido, y en otros casos no ha tenido el coraje para solucionar los tantísimos problemas que nos dejaron esos 4 años malditos del neoliberalismo, del macrismo, del vidalismo en la provincia de Buenos Aires. Argentina y la provincia de Buenos Aires en particular tiene problemas estructurales de hace muchísimo tiempo. A muchos de esos problemas se le había dado una solución, a gran parte de esos problemas se les había dado una solución durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Obviamente que faltaba muchísimo. Los procesos de transformación estructural, como se los suele llamar, de cambio profundo, de industrialización, de generación de empleo genuino, de mejora en la calidad de vida de los pueblos, son procesos largos, que requieren quizá no 12 años, 24, 36. Cuando uno analiza los procesos de desarrollo, yo me dediqué a eso en la universidad, inclusive de países que hoy son países desarrollados, capitalistas, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón, inclusive China. Los países más desarrollados uno observa que para transformarse de países periféricos en países ricos, en países desarrollados tardaron 50, 100 años.
manteniendo el mismo tipo de políticas. Así que imaginen con todos los problemas que encontraba Argentina allá por 2003, después de la implosión que había tenido casi en términos económicos y sociales nuestro país, imagínense los años que faltaban para transformarnos en una economía, en una nación rica, desarrollada, próspera, equitativa. Faltaba muchísimo, pero se había hecho muchísimo en esos 12 años. Eso, o gran parte de eso, se desmanteló tremendamente durante los años del macrismo y nos dejaron, más allá de la pérdida de bienestar, de la desindustrialización, de la pérdida de reservas, nos dejaron un punto que es neurálgico, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos dejaron ese maldito acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y yo digo, una vez que entra al fondo, para los países como Argentina y particularmente para nuestro movimiento político, el peronismo, el campo popular, nos rompen todas las banderas. Cuando entra el FMI se acaba la soberanía política. Cuando entra el FMI se acaba la independencia económica. Cuando entra el FMI está en peligro la justicia social. Se llama ajuste. Se llama ajuste, se llama devaluación, se llama generar los dólares, ya no para el desarrollo nacional, para asegurar determinadas importaciones de insumos, partes, materias primas, bienes de capital, en caso de que sea necesario combustibles, sino que esos dólares ahora tienen que estar a disposición para que se los lleven los acreedores internacionales, privados y el Fondo Monetario Internacional bajo la forma de vencimientos de capital y de intereses. Si lo sabrás, Felisa, ¿no? Si lo sabrás, si lo sabrás. Así que, sí, aplauso para Felisa, compañera histórica del movimiento popular, gran economista, gran economista. Así que así empezó esta historia. Así empezó esta historia y además nos tocó la mala, digamos, la mala suerte, el destino trágico de además tener que sufrir una pandemia, tener que sufrir la peor sequía de la historia en la Argentina, tener que lidiar con la reestructuración de la deuda privada y tener que llevar adelante una discusión del acuerdo que nos había dejado Macri con el fondo, que algunos dirán se podría haber discutido distinto en otros términos. Yo soy de los que piensan eso, se podría haber cambiado la estrategia, se podría haber tenido una estrategia mucho más potente, mucho más soberana, mucho más independiente, poniendo el foco en que eran corresponsables el FMI. Lamentablemente se decidió otra cosa en términos políticos, se decidió decir que este era otro FMI, distinto al de Lagarde, que Georgieva, algunos decían que después salieron rajando, ¿no? En la mala, salieron corriendo, faltaba que decían que era peronista y compañera Georgieva, más o menos, ¿sí? Que era un FMI bueno, un FMI distinto, un FMI con rostro humano. Bueno, nos llevaron en burro, dice Axel, nos llevaron en burro hasta el último día y el último día ya era imposible hacer otra cosa. Cuando vinieron a mostrar cuál era el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, no había nada de lo que nos habían dicho que se iba a conseguir en esa negociación. Algunos dicen, bueno, pero no fue una negociación tan mala, podría haber sido peor. Claro, siempre todo puede ser peor, pero la verdad que nos dijeron que nos iban a eliminar la sobretasa, y está la sobretasa, y estamos pagando la sobretasa. Nos dijeron que iban a estirar los vencimientos del capital intereses, no nos estiraron ni un día los vencimientos del capital intereses, son 10 años como establece el estatuto del fondo. Nos dijeron que capaz que había una quita sobre el capital, está el mismo capital, o sea que más allá de que algunas cuestiones en materia de recetas económicas que nos impone el FMI se pudo hacer un juego ahí, en general es un acuerdo típico del Fondo Monetario Internacional. La culpa de eso la tiene Macri, no hay que olvidarse, la tiene la derecha. Y no fue un manotazo de ahogado, creo yo, lo de Macri cuando fue al FMI. Estaba planificado ir al FMI. Porque la derecha se queda tranquila cuando está el Fondo Monetario con un crédito en la Argentina, porque saben que si ganan las elecciones, gobiernan ellos. Y si pierden las elecciones, gobiernan ellos. Porque el Fondo Monetario Internacional hace lo que le pide la derecha, tiene la misma visión. O sea que se quedan tranquilos con el monitoreo del Fondo Monetario, con las condiciones que establece el Fondo Monetario, la derecha siempre está contenta y está conforme. Entonces, en ese marco, la verdad que fue muy difícil llevar adelante un gobierno, más allá de la falta de coraje en algunas cuestiones, de la indefinición en otras cuestiones. Se han mejorado muchas cosas, la verdad que hay que reconocerlo y tiene que ser parte de nuestro discurso cuando salimos a buscar el voto.
ha aumentado la actividad económica, mejoró la actividad económica respecto de lo que nos había dejado Macri. Es cierto, no llegamos a la vara que nos había dejado Cristina. Mejoró el nivel de empleo, cosa que es muy importante, ¿sí? Hay mucho menos desempleo que cuando terminó el gobierno de Macri, pero tenemos algunas cosas que son bastante intolerables para nosotros los peronistas. Una pésima distribución del ingreso, no la supimos revertir. Esa misma distribución funcional del ingreso que quedó de la época de Macri, por ponerlo sencillo, 60 para el capital y 40 para el trabajo, cuando Cristina nos había dejado 52 para el trabajo y 48 para el capital, no la supimos dar vuelta. Insuficiencia de ingresos. Yo siempre recuerdo un día que estábamos con Abel Furlan, el secretario general de la UOM, hablando sobre la situación de los trabajadores formales, no me estoy refiriendo a los informales, los trabajadores más calificados y mejores pagos probablemente de la Argentina, del sector automotriz, que me decían, no, bueno, los trabajadores cuando estaba Cristina ganaban, creo que era equivalente a $3.000, $2.400, y el problema que tenían es que pagaban ganancias y que no podían comprar dólares para irse de vacaciones a Brasil, ponele. Y ahora ganan 600 o 500 y el problema que tienen es que no comen asado. Bueno, eso es un problema. Eso es un problema. Eso es un problema para la clase trabajadora. O sea que han quedado pendientes muchas cuestiones en este gobierno. Se ha hecho muy difícil. Eso se complicó muchísimo, inclusive el año pasado, cuando uno de los que nos habían querido enamorar con la Georgieva se tomó el palo y dejó las cosas peor. En ese marco hubo una decisión política de nuestro frente político, que es pedirle a Sergio Massa que se haga cargo del Ministerio de Economía, en un contexto muy, muy complejo. Si ustedes recuerdan, se hablaba de que no terminaba el gobierno, que no terminaba, no el gobierno, ese año no pasaba el gobierno. Algunos compañeros, con razón, habían dicho que ya se escuchaban las aspas del helicóptero. Algunos de la oposición llamaban asamblea, decían, hay que llamar a una asamblea legislativa para ver cómo sigue el país, que renuncie Alberto, etc. Y mal o bien, digo, se pudo estabilizar la situación, en términos relativos. En términos relativos, en un contexto muy, muy complejo, y quiero hacer el puente entre este momento y el momento posterior a las PASO. Unas PASO que quiero decir, y a esto quería ir con los resultados, a pesar de lo que se quiso instalar públicamente, o que se instaló en realidad en muchos casos públicamente, pero yo lo contaba hoy en San Vicente. Al otro día de las elecciones me llamaban para hacer notas de la radio, los periodistas me decían, bueno, ¿qué autocrítica hacen con esta derrota tremenda? Y yo decía, no, la derrota tremenda la tuvo Juntos por el Cambio. La derrota tremenda en las PASO la tuvo Juntos por el Cambio. Si ustedes recordarán, hace 4 meses Larreta ya tenía la banda presidencial puesta, era el presidente. Después parecía que, bueno, lo corrieron a Larreta y que Bullrich ya era la presidenta de la Nación, se comportaba inclusive como presidenta de la Nación. La derrota la tuvieron ellos. Nosotros tuvimos un triple empate, digo yo, a nivel nacional. 29, 28, 27 está dentro del error estadístico, como se suele decir. Hubo un triple empate que nos deja chances y nos deja vivos para las generales y eventualmente para el balotaje. Porque yo lo digo así muy descarnadamente. Si Bullrich o Larreta, quien ganara la interna de Juntos por el Cambio, la sumatoria de esa fuerza política, en vez de sacar 28, sacaba 35, esto estaba terminado. Estaba terminado. Estaríamos haciendo el traspaso, más o menos. Estaba terminado. Milei nos dio una vida, ¿sí? Nos genera espanto, pero Milei nos dio una chance, porque permitió que, como dijo Cristina, y que nadie la escuchó, me hago cargo yo tampoco, uno después se pone a mirar encuestas, a hablar con gente, y dice, no, Milei está pinchado, no va a sacar votos. Había un fenómeno que estaba sucediendo por abajo y que nadie lo vio. Yo recuerdo que lo decía un día que estábamos ahí en el PJ con los compañeros que andan por ahí, en Leandro Alem, en Media. Me decían, no, Bianco, ¿y cómo va? ¿Qué piensa? ¿Cómo van a salir las elecciones? Unos compañeros que estábamos charlando. Yo le digo, mirá, a mí lo que me parece es que va a pasar algo que nadie está esperando. Ahora, yo cuando decía eso tampoco tenía en la cabeza la posibilidad de que Milei quede primero en las elecciones. Yo imaginaba, yo sabía, creía que estaba pasando algo subterráneamente que nadie estaba entendiendo,
pero tendía a pensar que eso podía ser un resultado muy bueno para el peronismo o muy bueno para Juntos por el Cambio, algo que nadie estaba diciendo que iba a suceder. La verdad que creo que nadie vio venir, realmente nadie vio venir lo de Milei. Nosotros en la provincia, bueno, voy de lo más general a lo más particular. En Nación tenemos un triple empate que nos deja con vida. En la provincia ganamos. Tuvimos una victoria muy difícil, pero ganamos las elecciones. Y muchos dicen, sí, se ganó con los votos del conurbano. Y yo digo, también se ganó con los votos del conurbano, pero se ganó con los votos del interior, que ella decía recién. Para poner un número redondo, en el conurbano el peronismo sacó 40. Es mucho menos de lo que suele sacar el peronismo en el conurbano. En el interior, el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El peronismo sacó 30, que en general es bastante más de lo que suele sacar el peronismo en el conurbano. O sea, en el interior. O sea que tenemos para crecer mucho en el conurbano y tenemos que sostener lo del interior. Destaco lo del interior porque el interior no se gana porque, como decía José Axel, bueno, es rubio y de ojos celestes y en el interior cae mejor que otro candidato del peronismo. En el interior se gana porque hubo políticas específicas para el interior de la provincia de Buenos Aires, así como hubo políticas específicas para el conurbano bonaerense, con la diferencia que nunca nadie se había preocupado demasiado por el interior de la provincia de Buenos Aires. Que no es moco de pavo, ¿eh? Ustedes dirán, no, bueno, son 13 millones en el conurbano, son solo 4 millones en el interior de la provincia de Buenos Aires. Esos 4 millones transforman solamente al interior de la provincia de Buenos Aires en la segunda, si fuese una jurisdicción electoral, un distrito electoral, en el segundo más grande. Y eso es lo que ha permitido esa diferencia de 3 puntitos que sacamos, ¿eh? Sin políticas para el interior perdíamos las elecciones, digo yo. Obviamente que hay que seguir fortaleciendo el conurbano, que acá está el grueso, el cúmulo de los votos peronistas, pero sin todas esas políticas que hicimos en el interior de la provincia de Buenos Aires, como nunca antes se había hecho, nunca antes la provincia se había involucrado en mejorar los caminos rurales. Llevamos 5.000 kilómetros de caminos rurales arreglados. Nunca antes la provincia se había involucrado en la educación universitaria en el interior. Llevamos 18 centros universitarios inaugurados y estamos construyendo 18 centros universitarios para que aquellos que nacieron, que no tienen recursos en los distritos más chicos del interior, puedan tener sus hijos, sus nietos, puedan tener una educación universitaria. Estamos haciendo frigoríficos en el interior públicos, municipales o provinciales en el interior de la provincia, mercados concentradores, estamos trabajando con los productores rurales para las plantas de empaque, bueno, muchísimas políticas específicas para, bueno, la repavimentación de rutas, muchísimas políticas que estamos y programas que estamos llevando adelante específicos para el interior de la provincia. Así que me parece que ahí también hay una clave respecto de los resultados. Triple empate en Nación, victoria en provincia. Objetivo: incrementar la cantidad de votos en provincia, sacamos 36, tenemos que sacar 4 o 5 puntos más, nosotros estamos trabajando en ese sentido porque eso le suma al caudal nacional 2 puntitos adicionales que son muy necesarios para poder entrar al balotaje, más además de lo que se pueda conseguir en el Norte Grande. El gobernador no está hoy en la provincia de Buenos Aires, está en Tucumán con el resto de los compañeros, de las compañeras, de nuestro candidato a presidente, porque la verdad que sí, lo que pasó en el Norte Grande fue preocupante. ¿Sí? Se perdieron con Milei en la lista presidencial provincias históricamente peronistas, que hacía poquito había ganado el peronismo con una gran diferencia. Y entonces me parece que hay que reordenar todo un poquito en pos de la campaña misma, los recursos para la campaña, la militancia en el Norte Grande, así que sacando un poco más en la provincia, ordenando lo del Norte Grande, me parece que ya estamos en condiciones de ingresar al balotaje. Máxime que Juntos por el Cambio se cae como un piano. Y sí, Bullrich quedó en un no lugar. Con este resultado quedó en un no lugar. Si quiere ir a buscar el voto de Larreta para que venga a sumarse, o un voto más de centro moderado, se desperfila respecto de Milei. Si quiere ir a pelearle el voto a Milei, como dijo el propio Milei, nadie compra, es preferible el original a la fotocopia. Entonces quedó en un lugar raro. De hecho ahora anda medio mística, ¿la vieron? A Patricia Bullrich hablando del sistema integral sobre la base del ser humano, medio New Age parece, ¿no? Hasta hace poco era la dama de hierro, ¿sí? Ahora es el Sri Ravi Shankar parece, ¿no? Sí, le falta hacer yoga ahora, nada más. Sí, porque pasa una cosa rara, lo que no se entiende bien. El propio periodista le decía, no entiendo.
qué sé yo. Andás a ver. Pero bueno, o sea que esa es la situación. ¿Qué pasó al otro día de las PASO? De este resultado yo digo mal, pero no tan mal, como se suele decir. Un resultado malo, pero no tan malo, porque nos deja con vida para las generales y eventualmente nos deja con vida para un futuro balotaje, que yo creo que vamos a entrar y que se va a sostener la provincia de Buenos Aires. Al otro día, el Fondo Monetario Internacional nos obliga a devaluar la moneda. Eso es cuando me refería a la pérdida de soberanía política, la pérdida de independencia económica, los impactos sobre la justicia social. Nos obliga el Fondo Monetario Internacional. Eso implica tener el fondo adentro. Porque si no lo hacíamos nosotros, lo hacía el mercado. Y seguramente mucho más brutal y mucho más profundo. El fondo le pedía a Massa que devalúe 100% la moneda, con un diagnóstico totalmente errado. Porque era el 100%, no era un capricho el 100%. Era más o menos la brecha que había entre el dólar oficial y los paralelos. Y ellos tienen en su librito, en el Fondo Monetario Internacional, que hay que unificar el tipo de cambio. Entonces la cuenta, miren qué sencilla que es. Si el paralelo es 100% más que el oficial, listo, se devalúa 100% y se unifica el tipo de cambio. Cosa que además no sucede y es mentira, porque se devalúa un 22% y el paralelo se disparó también. O sea que no es que vos devaluando la moneda, achicás la brecha entre el paralelo y los oficiales. Es mentira. Pero bueno, te fueron llevando, pidieron el 100, pidieron el 60 y se logró un 20. Victoria pírrica, si ustedes quieren. Se logró un 20, pero se logró otra cosa además. Porque el esquema se llama técnicamente, el texto es en inglés, el concepto es en inglés, crawling peg, que significa que se devalúa la moneda en la misma cuantía que la inflación del mes pasado. El esquema del acuerdo con el Fondo Monetario nos obligaba a ir devaluando la moneda todos los meses de acuerdo con la inflación del mes pasado. Si en junio era 7%, en julio había que devaluar 7%. Y eso generaba una inflación de 7% o de más. O sea que era un esquema de devaluaciones permanentes del tipo de cambio que llevaba a más inflación, a más devaluación, a más inflación, a más devaluación, a más caída de los salarios reales, de los ingresos fijos. Ahora se determinó fijar el tipo de cambio por 3 meses y contra eso se hicieron los adelantos para que tengamos estabilidad cambiaria y una relativa estabilidad económica en los próximos meses hasta el fin del mandato. Se logró bastante, digo yo. Obviamente que es una medida compleja, porque obviamente, y ustedes lo saben, las devaluaciones pegan en el bolsillo de los laburantes. Por eso se tomaron medidas, que algunos dirán son insuficientes. Bueno, se tomaron medidas. Se establecieron 2 aumentos de 30.000 pesos que estaban pensados fundamentalmente para el sector privado. Porque yo digo, muchos decían, no, pero el sector público tiene que hacerlo, el sector privado no tiene los recursos. Yo digo, al revés. El que se la llevó toda en estos años fue el sector privado. Cuando uno mira yo soy medio economista y miro aumento de la productividad del trabajo. Aumentó muchísimo la productividad del trabajo porque se incorporó tecnología, mejoró la producción en general. Aumenta la productividad del trabajo, aumentan las ganancias de los empresarios y los salarios reales no aumentaron. O sea que había gente el sector privado tenía el dinero para pagar el bono. Después salieron a decir que no lo van a pagar, se empezaron a quejar, etc. Pero el gobierno también dio el ejemplo, el gobierno nacional, porque estableció su propio aumento para los trabajadores estatales. De nuevo, se podrá discutir si alcanza, si no, seguro que no alcanza, porque ante tanta necesidad, nada alcanza. Y en la provincia también lo implementamos, ¿sí? Aumentamos las paritarias, que estaba previsto un aumento del 15%, que ya ese aumento, independientemente del próximo dato de inflación, dejaba a los trabajadores por arriba de la inflación, el salario de los trabajadores por arriba de la inflación. El gobernador decidió poner un 10% más, pasó del 15 al 25 este mes, y para el mes que viene una suma fija de 30.000 pesos para los trabajadores, que eso los pone bien arriba de la inflación, como corresponde. Y ahora está la discusión de los municipios. Si lo dan, si no lo dan, si tienen la plata, si no tienen la plata. Y yo quiero decir, hay muchos que tienen la plata para dar ese aumento. Hay algunos que ya lo dieron, ese aumento porque tienen la plata. Hay otros que se hacen los osos para no dar ese aumento. Y hay otros que no la tienen. Entonces el gobernador también dispuso un fondo para que aquellos municipios que tienen problemas financieros puedan dar ese aumento. Es un fondo reintegrable, lo puso a disposición. ¿Qué salió a decir la oposición? No tenemos la plata, no tiene que ser reintegrable. Y queremos dar el aumento, pero no tenemos la plata. Pero después dicen queremos más autonomía en los municipios. Querés más autonomía, pero que la provincia te pague los salarios. Es una autonomía
muy rara, muy rara. Una autonomía muy rara. Yo quiero decidir todo, pero vos dame la plata. Y yo lo hago con la tuya, no con la mía que tengo en el banco. Una autonomía muy particular y muy rara. Entonces, eso nos ha mejorado un poco la perspectiva del bolsillo, estas medidas. El impacto, ahora veremos el número de la inflación, seguramente va a aumentar un poco. La clave es poder estabilizar eso y que empiece a bajar nuevamente antes de las elecciones. Y lo bueno de toda esta historia, más allá de ese impacto, con estas compensaciones, es que va a haber una estabilidad relativa en la economía en los próximos meses. Eso nos deja tranquilos para encarar la próxima etapa que queda de las elecciones y enfocarnos sobre todo en lo que, bueno, de hecho, Massa hasta que no pudo cerrar estas medidas tenía más puesto el traje de ministro que el de candidato. Bueno, ahora se puso el traje de candidato, está en jefe, está en control, está en comando de la campaña, así que ahora arranca otra historia y en un contexto muy particular, porque se decía en este tiempo mucho que la patria está en peligro. En esta elección la patria está en peligro, haciendo referencia a los programas, a los proyectos de los candidatos de la oposición, de la derecha. ¿Sí? Son proyectos, Axel dice, hay muchos candidatos, hay un solo proyecto. El ajuste, la privatización, el arancelamiento de la universidad pública, echar a los trabajadores del Estado, tratarlos falsamente como ñoquis, etc. Lo que siempre hizo la derecha. Ahora, ayer nos enteramos que la patria está en peligro no solo por los caranchos de adentro, sino por los buitres de afuera. Volvieron los muchachos, no se olvidaron de nosotros los buitres. De la misma forma que estuvieron allá, Felisa, cuando se hicieron las reestructuraciones de la deuda, esas históricas reestructuraciones que hicieron Néstor y Cristina, y que se agarraron de unos pequeños fondos que no habían entrado a la reestructuración para ir a litigar a las cortes amigas, a las cortes amistosas, en ese momento con el juez Griesa, ahora con su sucesora, con Loreta Presca, volvieron los muchachos. Volvieron los muchachos y me voy a tomar un minutito para explicarlo un poco técnicamente, pero de la forma más simple. Volvieron los muchachos en un espacio en donde habíamos recuperado realmente la soberanía. ¿Sí? Cuento la historia, muchos la saben. Fíjense además los nombres. YPF se empieza a privatizar en el primer gobierno de Menem, con Cavallo, Fundación Mediterránea, ¿no? La misma fundación que hoy preside Melconian, futuro ministro de Economía de Bullrich. El mismo sello. La termina de privatizar Roque Fernández. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el 98 se había quedado sin dólares para sostener la convertibilidad y terminó de vender las poquitas joyas de la abuela que quedaban, entre otras cosas, la acción de oro de YPF, y pasó a control total de capitales extranjeros. Hasta ese momento había una mayoría que manejaba el gobierno nacional, pasó a control total de los capitales extranjeros. ¿Qué pasó con la producción energética en la Argentina a partir de entonces? Empezó a declinar. Y de hecho, cuando uno mira los números macroeconómicos de los últimos años del gobierno de Cristina, el problema era el déficit energético que estaba teniendo la Argentina por el declino de la producción de gas y por el declino de la producción de petróleo. Ese era el problema. Por eso se decidió nacionalizar YPF. Lo hizo Cristina en 2012. Como correspondía, nacionalizando el 51% de las acciones, declarando de utilidad pública a YPF, tal como establece la Constitución, ejecutando la ley de expropiación, tal como ejerce la normativa nacional, y recuperando para los argentinos la producción de gas y petróleo, que a partir de entonces, como hacía acá el compañero, empezó a aumentar la producción de gas y petróleo. Pudimos desarrollar Vaca Muerta en donde están puestas muchas de las esperanzas del futuro desarrollo nacional, como decía José, no porque eso está pensado por nosotros exclusivamente para exportar hidrocarburos sin valor agregado, no, porque eso va a ser lo que le permita a las familias argentinas tener energía barata y a las industrias argentinas ser competitivas sobre la base de la energía barata. Esa es la prioridad para nosotros de Vaca Muerta, esa va a ser la prioridad para nosotros de la exploración offshore en las costas bonaerenses. Desarrollar el sector hidrocarburífero primero, para que la gente tenga la energía barata en la casa, para que se pueda calefaccionar, para que se pueda refrigerar lo que corresponde. Segundo, para que tenga la energía barata la industria y pueda producir más valor agregado y producción para el mercado interno y para exportación de bienes industriales. Y tercero, si sobra,
Tercero, si sobra, se exportarán los excedentes. Si sobra. Van por ahí, viene Macri, estaba empezando a incrementarse la producción, vuelve a caer la producción de hidrocarburos porque dejaron de explorar, dejaron de invertir, hicieron el ajuste también en el YPF, vuelve nuestro gobierno, empieza a crecer nuevamente y en el medio los fondos buitres, Burford Capital, va a una corte de España en donde una de las empresas que tenía parte accionaria de YPF declara la quiebra, le compra la quiebra a esa empresa y va a litigar a la misma corte que era de Griesa, pero que ahora con otro nombre, de Loreta Presca. ¿Por qué van ahí y no van a otro lado? Si era, miren, fíjense lo inentendible. Era algo que pasó en Argentina, una empresa que tiene la quiebra en España, pero termina litigando en Nueva York. Porque son amigos, porque forman parte del negocio. Bueno, justamente, qué casualidad que en el medio de la campaña sale el fallo. Sale un fallo que es una aberración jurídica. Lo voy a explicar muy sencillamente. Porque el fallo sostiene que la expropiación, la nacionalización de YPF está en contra del estatuto de YPF. Ahora, la Constitución argentina y el esquema normativo de la Argentina tiene distintos escalones. Primero está la Constitución, después están las leyes de la nación y un estatuto es un estatuto de una empresa privada. Lo que está diciendo esta jueza, Loreta Presca, que vale más cumplir el estatuto de una empresa privada que la Constitución Nacional y que las leyes votadas por el Congreso de la Nación, porque aparte esta nacionalización fue votada mayoritariamente por el Congreso de la Nación, inclusive con parte de la oposición. O sea que estamos ante una situación bastante compleja, bastante jodida, y dando una batalla que es casi definitiva para la Argentina. Repito, tenemos enfrente a los buitres de afuera, los caranchos de adentro, porque lo primero que hicieron los caranchos de adentro es, primero, festejar un fallo contra la Argentina. Vende patria, están festejando un fallo de la Corte de un juzgado del Segundo Circuito de Nueva York contra la República Argentina. Festejan la derrota de nuestro país. Echan culpas que son falsas, que es exactamente lo mismo que hicieron con los fondos buitres. Toda esa pelea que dimos contra los fondos buitres, en las Naciones Unidas, en los foros internacionales, en el Fondo Monetario Internacional para establecer las cláusulas de acción colectiva. Toda esa pelea que dio Cristina contra los fondos buitres, cuando ganaron ellos, a los 6 meses le habían pagado más de lo que pedían los fondos buitres. Bueno, ahora quieren hacer lo mismo. 16.000 palos, sí, es la misma. Hoy venía pensando eso. 16.000 palos, la misma guita, que obviamente se va a apelar, porque hay instancias de apelación, se va a discutir, se va a poner en consideración de la Corte Suprema de Justicia, porque es totalmente anticonstitucional ese fallo, pero se va a seguir peleando. Pero digo, qué casualidad que llegan a este momento. O sea que quería poner esta cuestión de relieve, que estamos en un parteaguas de la historia argentina probablemente. Nuevamente, no es la primera vez que estamos ante estas disyuntivas tan determinantes y tan fuertes en la historia, en la historia argentina. Y por lo tanto, me parece que acá no hay espacio para media tinta, No hay espacio para media tinta. Habrá muchos compañeros, muchas personas que no fueron a votar, que están enojadas con nosotros, con razón, en un esquema que ya no es esto que pareció en algún momento, que había mucha gente que votaba a Milei en las PASO para ver qué pasaba, para mostrar el descontento, sino que Milei está generando esperanza. Falsa esperanza, pero esperanza. Yo creo que es la superación de la estafa popular, Milei. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo hizo para ganar Menem? Mintiendo. El tarifazo, el salariazo y la revolución productiva. ¿Cómo hizo para ganar Macri? Mintiendo. Papelito de color, globito de colores, la revolución de la alegría, todo lo que está bien va a quedar, todo lo que está mal se va a mejorar, voy a sacar el impuesto a las ganancias, lo duplicó, voy a aumentar las jubilaciones, puso una jubilación clase B, la PUAM, 80% de la jubilación mínima. Bueno, todo al revés hizo, mintió. ¿Qué está haciendo Milei? No miente con las medidas. No miente con las medidas. El tipo dice, después a ver si lo hace, ¿no? Pero el tipo está diciendo, voy a dolarizar, voy a hacer un ajuste más grande que el que me pide el FMI. No miente con las medidas. ¿Con qué miente? Con el resultado de las medidas. Con el resultado de las medidas. Por eso digo que es la superación de la estafa al pueblo. No te está mintiendo con las medidas, te está mintiendo con los resultados que van a tener esas medidas. Se dice, voy a dolarizar, entonces la gente va a tener más plata con valor en el bolsillo.
voy a hacer el ajuste y la gente entonces va a estar mejor porque hice el ajuste a la política. El ajuste a la política, andás a ver qué es eso. Porque si yo lo miro, lo hicimos el otro día el ejercicio para la provincia de Buenos Aires. Si todos los funcionarios, de director hasta el gobernador, directores provinciales, subsecretarios, ministros, secretarios, etcétera, cobraran 0, el ajuste a la política es 0,37% del presupuesto. 0. El ajuste es 0. O sea que explique dónde va a ser el ajuste. A mí me parece que va a querer echar gente si quiere hacer el ajuste, porque por lo menos en la provincia de Buenos Aires el grueso del presupuesto se destina a pagar salarios y después está el paquete para obra pública. Pero digo, o va a cerrar o va a parar la obra pública, cosa que también dijo, que va a tener obra pública 0, y probablemente quiera hacer las dos cosas. Va a parar la obra pública y va a recortar salarios o va a despedir trabajadores y trabajadoras del Estado. O sea que estamos ante una disyuntiva muy, muy compleja. Me parece que hay que salir con todo. La superestructura, la campaña superestructural, eso está garantizado, lo estamos haciendo. Los carteles, las redes, la televisión, eso está armado. Se ha hecho mucho por abajo, pero se necesita más. Me parece que esta elección es una elección de militancia. Todo lo otro ayuda. Pero el voto que falta para entrar al balotaje, el voto que falta para terminar de asegurar la provincia de Buenos Aires, el voto que va a faltar para ganar después al balotaje, se va casa por casa y yo a ninguno de ustedes le tengo que explicar nada cómo se hace. Porque sé que lo hacen, pero sí hay que sumar más gente, más compañeros, más volanteadas, más timbres, más golpear las manos en las puertas, más estaciones de tren, más fábricas, más barrios, ¿sí? Esa es la potencia del campo popular. Si fuese solo una cosa de redes, digo, bueno, ¿para qué salir a militar? ¿Para qué tener militancia? ¿Para qué tener campo popular? Tampoco es una cosa de redes, ¿eh? Fíjense, Larreta. Debe haber hecho la campaña más cara de la historia de la política mundial, Larreta. Debe haber hecho, sacó 10 puntos, Larreta. Con el mayor gasto político que se debe haber hecho en la historia, repito, en proporción de la historia política mundial, me animo a decir, 10 puntos sacó. O sea que está acá. La victoria está acá, Está acá, está entre ustedes, está entre nosotros. Es una cuestión de definición política, esa definición ya nosotros la tenemos, tenemos una lista que fue la que mejor se pudo construir, tenemos nuestro candidato a presidente, que es Sergio Massa, tenemos a nuestro gobernador, que ganó, como decía José, no porque es rubio de ojos celestes, ganó porque se peló el orto, recorriendo toda la provincia y empezando a darle un camino de solución a los problemas de la provincia. La verdad que no solucionamos ninguno, Mejoramos un montón de cosas, pero no solucionamos ninguno de los problemas de la provincia. Es por lo que se hizo, pero sobre todo por lo que falta, que hay que votarlo a Axel. Por eso Axel decidió trabajar la reelección, porque no se iba a quedar a mitad de camino, Axel. Por eso, es por lo que falta. Así que, compañeros, compañeras, yo les agradezco haberme invitado a esta jornada y los convoco a salir a las calles, como siempre hicimos, José, Felisa, como hicieron siempre todos los compañeros, a salir a los campos, a las compañeras rurales de la Federación Rural, a salir a las fábricas, a salir a los sindicatos, a salir a los barrios, a embarrarse hasta la rodilla, a explicar, a enamorar, a convencer. Esta campaña se gana en la calle, las generales se ganan en la calle, entrar al balotaje se define en la calle, la provincia de Buenos Aires se mantiene en la calle y el balotaje lo vamos a ganar en la calle. Acá estamos los que vamos a ganar la elección junto con las otras organizaciones del campo popular. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. Pongamos un nombre, unifiquemos la bandera y a la calle. Muchas gracias.